Buen día a todos. Nosotros somos el grupo número 2 y en esta ocasión hablaremos de la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Dentro de los objetivos de esta norma tiene prescribir los criterios de selección y aplicación de las políticas contables. 2, modificación y cambios en las políticas contables. 3, tratamientos contables y la información a revelar relacionado con los cambios en las políticas. 4, los cambios producidos en las estimaciones. Y por último, la corrección de errores. Dentro de sus definiciones tenemos políticas contables, que estos son los principios, los bases y acuerdos y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Las estimaciones contables no es nada más que un ajuste en el importe de libros de un activo o de un pasivo. Estos pueden producirse tras la evaluación de la situación actual de algún elemento y los cambios dentro de las estimaciones son el resultado de una nueva información o nuevos acontecimientos, consecuencia en las correcciones de los errores. Cuando hablamos de material, la NIC 1 en su párrafo 7 nos habla de su omisión o expresión inadecuada o ensorbecimiento podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones de los usuarios principales acerca de los estados financieros. También nos habla de errores en periodos anteriores y estos son las emisiones o inexactitudes de los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores resultantes del fallo al emplear o de un error al utilizar información que no estaba disponible cuando se elaboraron los estados financieros o podría esperarse razonablemente que hubiera conseguido tenido en cuenta la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Las definiciones también nos habla de la aplicación retroactiva, es decir, hechos pasados, en la cual consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones o condiciones como si ésta se hubiese aplicado siempre. También la reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar en los importes de los elementos de los estados financieros, como que si el error cometido en los periodos anteriores nunca se hubiese originado. Impracticable es cuando la entidad no puede aplicar tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo para un periodo anterior en particular o impracticable al aplicar un cambio en alguna política contable retroactivamente o realizar una reexpresión retroactiva. Y también nos habla de la aplicación prospectiva, que esto es más que un cambio en las políticas contables y del reconocimiento del efecto en un cambio en una estimación contable consistente. Prosiguiendo, también hablaremos sobre las políticas contables. Bueno, esta trata sobre la selección y aplicación de políticas contables, que la NIC nos indica que una entidad debe aplicar sus políticas contables de manera consistente para transacciones, eventos y condiciones similares, a menos que una NIC exija o permita la aplicación de políticas diferentes para ciertas categorías de partidas. También nos indica que en situaciones donde no exista una NIF específica para una transacción, evento o condición, la gerencia tiene la responsabilidad de ejercer su juicio para desarrollar y aplicar una política contable, asegurando que ésta sea relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas para los usuarios, que sea fiable. Esto implica que los estados financieros deben ser neutrales, eso quiere decir libres de prejuicios o sesgos, que sean prudentes y que deben estar completos en todos sus aspectos significativos. También nos habla sobre la uniformidad de políticas contables. Según la NIC, nos hace referencia a que se deben aplicar políticas contables para transacciones u otros eventos similares. Sin embargo, se dará la excepción de cuando una NIF requiera establecer partidas que en todo caso sea diferente a aplicar las políticas contables. Eh,
¿Cuál es la importancia de la uniformidad de políticas contables? Se basa en la necesidad de mantener consistencia en la aplicación de principios contables para transacciones y eventos similares, lo que facilita la comprensión de los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, como también contribuye a la transparencia en la presentación de información financiera, permitiendo a que los usuarios puedan entender cómo se ha tratado consistentemente ciertos tipos de transacciones y eventos en los estados financieros. También cuando las políticas contables son aplicadas de manera coherente, los usuarios confían en que la entidad siga principios consistentes y evita cambios arbitrarios que puedan afectar la percepción de su estabilidad financiera. Y por último, la NIC nos destaca que las políticas contables deben estar de conformidad con las NIF. Buen día, vamos a continuar con la explicación de la norma. En este caso les hablaré sobre el cambio en una política contable. ¿Cuándo se produce? ¿En qué momento debemos de hacer un cambio en nuestras políticas? En respuesta a la publicación de una norma, en esto se refiere a que se publique o que salga una nueva norma de información financiera. En la interpretación nueva o revisada quiere decir que ya existe una norma, pero que esta ha sufrido cambios, ha sido modificada y de forma voluntaria. De forma voluntaria, cuando evaluemos que en la publicación de la nueva norma, que nuestra información financiera se apegue a los cambios que ésta ha tenido, o en el caso si sea nueva, pues que cumpla con los requisitos de esta, con el fin de que nuestra información financiera se presente de una forma más relevante y que sea fiel. Las primeras dos pues son obligatorias y la tercera tiene la finalidad pues de bien presentar a los usuarios información financiera relevante y fiel. Es importante mencionar y destacar que bien no podemos considerar como un cambio en política contable cuando estos difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente o transacciones que han ocurrido anteriormente, pero que cuando ocurrieron carecieron de materialidad. Es decir, que no podemos establecer una nueva política por transacciones, por eventos que han surgido previamente o que recién están apareciendo, y tampoco cuando en ocasiones han aparecido transacciones, pero que de igual forma no son materiales. Ahora bien, hablemos un poco sobre la aplicación de los cambios en políticas contables. La aplicación de una nueva política contable debe hacerse de forma retroactiva, es decir, que se ajustarán los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo más antiguo que se presente, revelando información acerca de los demás importes comparativos para cada periodo anterior, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. Continuemos con la limitación en la aplicación retroactiva. Como bien mencioné anteriormente, la aplicación del cambio a una nueva política debe hacerse de forma retroactiva, salvo en la medida en que fuera impracticable determinar los efectos del cambio en el periodo actual o el efecto acumulado. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo corriente, la entidad ajustará la información aplicándola de forma prospectiva, es decir, que la nueva política o el cambio en la política será aplicado a partir del periodo que está en curso. Buen día, compañeros, mucho gusto en saludarles. Continuando con la información que nos indica que debemos revelar la NIC 8, en el párrafo 28 esta menciona que cuando la aplicación por primera vez de una norma financiera, de una NIF o una política contable, la cual tenga efecto en el periodo corriente o en alguno anterior, salvo que fuera impracticable, ¿verdad? Que sea impracticable determinar el importe del ajuste o bien pudiera tener efectos sobre periodos futuros, la entidad revelará. ¿Qué revelará? Como primer punto, el título de la NIF
y en su caso que el cambio en la política contable sea efectuado de acuerdo con su disposición transitoria, ¿verdad? O sea, en el periodo en el cual está ocurriendo, así como la naturaleza del cambio en la política, qué fue aquello que generó este cambio en la política, que es necesario revelarlo ahora dentro de la información que nos está indicando la norma. También en su caso, una descripción de las disposiciones que son transitorias, que tienen que ver con el importe del ajuste relativo a periodos anteriores, los cuales ya fueron presentados, en medida a que sea practicable, ¿verdad? Y si la aplicación retroactiva exigida por los apartados A o también el B del párrafo 19 fuera impracticable para un periodo previo en concreto. Por otra parte, esta información nos indica la norma que no es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos actuales. Nos menciona también que cuando un cambio voluntario en una política contable tenga efecto en el periodo corriente, tendrá efecto en ese periodo, excepto que sea impracticable determinar el importe del ajuste, o bien pudiera tener efecto sobre periodos futuros. ¿Qué es lo que la entidad revelará en este caso? Pues bien, primero la naturaleza del cambio en la política contable, seguidamente cuáles son las razones por las cuales la aplicación de la nueva política contable suministra información fiable y que sea también pues más relevante, y por último el importe del ajuste relativo a periodos anteriores presentados, en la medida que estos ajustes sean practicables. Sin más que añadir, les agradezco por su atención y continuamos con el siguiente compañero. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar acerca de los cambios en las estimaciones contables. Y muchos de nosotros sabemos que los negocios muchas veces no pueden ser medidos con precisión, sino que solo pueden ser estimados. La NIC 8 nos indica que el proceso de estimación implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente. También nos da algunos ejemplos de algunas circunstancias en las cuales se puede requerir de una estimación. Tal es el caso como las cuentas por cobrar de dudosa recuperación, la obsolescencia de los inventarios, el valor razonable de activo o pasivos financieros, la vida útil o pautas de beneficios futuros incorporados en los activos depreciables y las obligaciones por garantías concedidas. Recordemos que la utilización de estimaciones razonables es una parte esencial en la elaboración de los estados financieros, porque esto aumenta la fiabilidad de la información. También es importante mencionar que cuando es difícil distinguir entre un cambio de una política contable y una estimación contable, la NIC nos indica que el cambio se debe tratar como si fuera un cambio en una estimación contable. Asimismo, es importante preguntarnos qué efectos se producen cuando hay un cambio en una estimación contable. Pues en este caso la NIC 8 nos dice que el efecto de un cambio de una estimación se va a reconocer de manera prospectiva, incluyéndolo en el resultado de la siguiente manera. Si es en el periodo en el que tiene lugar el cambio y si este afecta solo ese periodo, o bien el periodo del cambio y periodos futuros si los afectase a ellos. Pero tengamos en claro que un reconocimiento prospectivo nos hace referencia o significa que el cambio se aplica a las transacciones, otros eventos y condiciones desde la fecha del cambio de la estimación hacia el futuro. ¿Sí? Asimismo, es importante recordar que un cambio en una estimación contable podría afectar únicamente el resultado del periodo corriente, o bien puede ser este y también aquellos periodos futuros. Recordemos, por ejemplo, las estimaciones de los clientes de dudoso cobro, o como nosotros lo conocemos, de las cuentas incobrables, puede afectar solo el periodo corriente y se va a reconocer solo en ese periodo.
Pero, ¿qué pasa si se cambia la vida útil, ¿sí? La estimación de la vida útil de un activo depreciable? Pues esto va a afectar lo que es el periodo contable corriente y también el futuro o los futuros periodos en donde se va a utilizar la vida útil, ¿sí? Del activo. Entonces, en ambos casos que les he mencionado, se reconoce tanto el ingreso o el gasto del periodo corriente, ¿sí? Y el efecto si existiese en periodos futuros. Para terminar mi parte, quiero agregar la información a revelar que nos requiere la NIC 8 respecto a estos cambios en las estimaciones contables. Y es que nos indica que la entidad debe revelar la naturaleza e importe de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo corriente o que se espere vaya a producirlos en periodos futuros. Sí, esto hay que hacer una excepción de que si no se revela el importe del efecto en periodos futuros debido a que la estimación es impracticable, de igual manera la entidad debe revelar este hecho que no se puede mostrar. Sí, esa sería mi participación y le cedo el tiempo a mi siguiente compañero. Continuando con el contenido de la NIC 8, tenemos la parte de los errores, que bien los errores surgen al momento de reconocer, medir, presentar y revelar información de los elementos en los estados financieros. Bien, ¿cuándo podrían surgir errores en cuanto al reconocimiento y medición? Por ejemplo, el costo de propiedad, planta y equipo, que no se incluya los costos de fletes. De igual forma, al momento de presentar una deuda a largo plazo, se presente como pasivo corriente. Asimismo, la norma es clara en cuanto a los errores. Si los estados financieros presentaren errores, estos no cumplen directamente con NIF, ya que estos podrían afectar significativamente la situación financiera de la entidad. Ahora bien, ¿en qué momento se corregirán los errores? Si existieren en el periodo corriente, se corregirán antes de la formulación. Asimismo, si son descubiertos posteriormente, se corregirán mediante reexpresión retroactiva. Ahora veamos las limitaciones a la reexpresión retroactiva. La norma es clara: cuando sea impracticable determinar los efectos de un error sobre la información comparativa de uno o más periodos, se reexpresarán saldos iniciales de los activos, pasivos, patrimonios para periodos más antiguos que sea practicable. Asimismo, si es impracticable determinar el efecto del error sobre los periodos anteriores, se reexpresará la información mediante forma prospectiva. Sin embargo, se hará la salvedad y se revelará por qué motivo no se puede realizar una reexpresión retroactiva. Ahora bien, los efectos no se podrán incluir de los periodos anteriores, no se podrán cargar al periodo en el que se descubra el error. Ahora bien, ¿qué información debemos revelar sobre los errores de periodos anteriores? Número 1, la naturaleza del error del periodo anterior. Número 2, para cada periodo, en la medida que sea practicable, el importe de ajustes. Y número 3, el importe de ajustes al principio del periodo anterior más antiguo. Y 4, si fuera impracticable la reexpresión retroactiva, se deberá revelar las circunstancias de esta situación y la descripción de cómo y desde cuándo se ha corregido el error. ¿Cuándo se vuelve impracticable la aplicación de las reexpresiones retroactivas? Es impracticable el ajuste de información comparativa de uno o más periodos anteriores. Uno, cuando los datos podrían no haberse obtenido en el periodo o periodos anteriores, de forma que permitan la aplicación retroactiva de una nueva política contable. Es decir, cuando no se tuvieron los datos a la vista o no se tiene certeza de los datos, se vuelve impracticable hacer retroactiva una nueva política contable.
reexpresión retroactiva para corregir un error de un periodo anterior, como consecuencia de lo cual la reconstrucción de la información es impracticable. ¿Porque es impracticable la reconstrucción? Al no tener los datos adecuados, la información adecuada del periodo que necesitamos o estamos evaluando para aplicar retroactivamente una política, se vuelve impracticable poder aplicar una nueva política contable. Como consecuencia de la aplicación retroactiva de una nueva política contable, o la corrección de un error en un periodo anterior, exigen diferenciar la información que suministra evidencia de las circunstancias existentes en la fecha o fechas en las que las transacciones u otros sucesos o condiciones han ocurrido. Hubieran estado disponibles cuando los estados financieros de los periodos anteriores fueron formulados. Para indicar que una nueva política contable es impracticable o la reexpresión es impracticable, debemos dejar evidencia de los sucesos que nos llevaron a esa conclusión que una nueva política contable de forma retroactiva se vuelve impracticable. Con esto estaríamos concluyendo nuestra exposición. Gracias por su atención.